Señores alumnos, en esta oportunidad vamos a dar inicio a la última sesión del componente práctico del curso de epidemiología. En esta sesión lo que les vamos a indicar son las pautas para que hagan una presentación oral efectiva del póster. Les vamos a dar 10 pautas fundamentales que deben de tener en cuenta cuando ustedes hagan su presentación del póster durante la reunión sincrónica que vamos a programar. Tener en cuenta lo siguiente, que la presentación clara y lógica de las ideas y de los resultados científicos que ustedes han obtenido es un componente importante de una carrera científica exitosa. Entonces, no solamente es elaborar el protocolo, tener los resultados, hacer un artículo, sino fundamentalmente la presentación que ustedes hagan de la misma desde una perspectiva clara y de manera lógica de las ideas y de los resultados que obtengan, se constituye un componente importante para que iniciemos una carrera científica exitosa. También debemos de considerar que las presentaciones alientan una mayor difusión del trabajo que hemos desarrollado y destacan los trabajos que pueden no recibir atención cuando son presentados solamente de forma escrita. Entonces, en ese contexto, para que también nuestras presentaciones orales sean efectivas, debemos de tener en cuenta 10 reglas simples. Una de las primeras reglas es hablar con la audiencia. Esto se refiere a preparar la presentación que se va a dirigir al público objetivo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Debemos asegurar de tener conocimiento hacia quién vamos a dirigir nuestra presentación. También debemos saber o conocer cuáles son los antecedentes y el nivel de conocimiento del material que se está presentando y qué es lo que esperan obtener de la presentación al público hacia el cual va a ir dirigida nuestra presentación. Entonces, a eso se refiere la regla 1, que está orientada a hablar con la audiencia. Es decir, debemos conocer previamente al público a quien vamos a presentar los resultados, vamos a presentar de manera oral nuestros resultados producto de la investigación. La segunda regla que debemos de tener en cuenta está referida a menos es más. ¿Por qué? Porque un error común de los presentadores inexpertos es tratar de decir demasiado. O sea, es hablar en exceso y no puntualizar los aspectos principales de lo que estamos tratando de demostrar en la presentación oral. El conocimiento del tema se expresa mejor mediante una presentación clara y concisa. Entonces ya son elementos también que debemos de tener en cuenta y que está referida a esta segunda regla, que menos es más, de que la presentación debe ser clara y concisa, que sea provocativa y que conduzca a un diálogo durante la sesión de preguntas y respuestas. Y que va a ser el momento en el cual la audiencia va a tener una participación activa y consecuentemente va a permitir que nosotros nos explayemos nos explayemos en explicar y demostremos todo lo que sabemos respecto al tema. Entonces, la segunda regla es menos es más, traducido en términos de que la presentación debe ser clara y concisa. Regla 3, solo habla cuando tengas algo que decir. Eso está referido a que no seamos demasiados entusiastas con lo que creemos que tenemos a disposición para presentar cuando llegue el momento. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que recordemos que el tiempo de la audiencia primero es precioso. Entonces, si nosotros hablamos demasiado y no precisamos los aspectos que queremos que ellos conozcan, lo que vamos a lograr es aburrirlos. Presentando en circunstancias material preliminar poco interesante. Entonces, la regla 3 nos dice solo habla cuando tengas algo que decir. La regla 4
hacer que el mensaje para llevar a casa sea persistente. O dicho de otra manera, esta regla 4 lo que nos dice es que lo que debemos de dar como mensajes son aquellos mensajes que deben de quedar puntualizados y que deben ser recordados por nuestra audiencia. Una buena regla empírica parece ser que si preguntas a un miembro de la audiencia una semana después sobre tu presentación, debería ser capaz de recordar 3 puntos. Si logramos eso, quiere decir de que hemos sido eficaces en llevar el mensaje y que este mensaje ha podido ser interiorizado por quienes nos han escuchado o quienes han escuchado nuestra presentación. Se puede recordar cualquiera de los 3 puntos, pero no los puntos claves. Si no hemos sido enfáticos en precisar los puntos claves y nuestro auditorio no ha fijado estos puntos claves, entonces debemos decir de que el énfasis que hemos puesto estaba equivocado. Esa es la regla 4. Hacer que el mensaje para llevar a casa sea persistente. O sea, que las personas recuerden lo que les hemos presentado. Regla 5, sea lógico. Piensa en la presentación como una historia. Y ahí, por lo tanto, tienes que establecer lo siguiente. El comienzo, que es el escenario. Luego, el desarrollo de la historia, cuando tú vas a contar la historia, que es en el medio. Y luego, el final, donde debe haber un gran final. Y en ese gran final, el mensaje para llevar a casa debe ser entendido claramente. Entonces, la regla 5 está referida a que cuando ustedes hagan la presentación oral, sean lógicos. Y, o sea, dicho de otra manera, que debemos establecer una secuencia lógica en la presentación de nuestra investigación o de nuestro póster. Y debemos plantear el escenario, que es el comienzo, debemos contar la historia en el medio y luego tener un final que está referida en el desarrollo de nuestra presentación, fundamentalmente orientada a las conclusiones que vamos a presentar. La regla 6 trata de el lugar de presentación como un escenario. Las presentaciones deben ser entretenidas, pero no debemos excedernos y debemos conocer nuestros límites. O sea, si bien el lugar donde nosotros presentamos nuestra investigación de manera oral debe ser tratado como un escenario, pero lo que debemos de tener en cuenta es de que no debemos excedernos y debemos conocer nuestros límites. ¿A qué se refiere aquello? Que si no eres gracioso por naturaleza, no trates de serlo. Si no eres bueno contando anécdotas, no intentes contar anécdotas. Un buen animador va a cautivar al público y va a aumentar la probabilidad de recordar los puntos principales. Entonces, eso es lo que debemos de lograr, ser unos buenos animadores para cautivar al público y para aumentar la probabilidad de recordar los puntos principales que queremos transmitir a través de la presentación oral. La regla 7, también fundamental, no se olviden, antes de que ustedes hagan su presentación, practique y cronometre su presentación. Esto sobre todo es particularmente importante para los que se inician como presentadores, o sea, para aquellos presentadores que no tienen experiencia. Por lo tanto, cuando hagas la presentación tienes que ceñirte a lo que practicaste. O sea, dicho de otra manera también, tienes que practicar previamente. Y lo que practicaste lo tienes que poner, lo tienes que expresar cuando hagas la presentación real. También recuerda que cuanto más presentaciones hagas, mejor te va a ir en el desarrollo de tu exposición oral. Regla 8. Usar las imágenes con moderación, pero con eficacia. Esta regla 8 está referida a que debemos de evitar de leer el póster a menos que deseemos hacer un énfasis explícito, ya que, como ustedes entenderán, la audiencia también puede leer. El material visual lo que debe hacer es apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Ya sea para qué, para poder precisar algunos datos o probar lo que estamos diciendo. Finalmente, es importante sí
que no sobrecarguemos el póster con una serie de imágenes. Ya también les hemos dado en la sesión anterior las pautas para elaborar nuestro póster o cartel y los elementos a tener en cuenta en términos de la forma. La regla 9 dice revisar el audio o el video de tus presentaciones. No hay nada más efectivo que escuchar o que escuchar y ver. Y si nuestra presentación en términos del audio, en términos de la visión no son adecuados, por lo tanto, nuestra presentación oral no va a ser efectiva. También es importante en esta regla tener en cuenta que debemos de trabajar duro para romper los malos hábitos que podamos tener. Acá es trascendental e importante este aspecto. Y finalmente, la regla 10, proporcionar los reconocimientos apropiados. Debemos saber que a la gente le encanta que le reconozcan sus contribuciones, pero en ese aspecto hay que tener hay que tener en cuenta que hacer mucho reconocimiento gratuito, dicho de otra manera, un reconocimiento a todos en general, sin tener en cuenta el nivel de contribución, va a degradar a las personas que realmente contribuyeron. O sea, dicho de otra manera, los reconocimientos deben ser apropiados a quienes se lo merecen y a quienes contribuyeron de manera oportuna, de manera adecuada y de manera importante en el desarrollo de lo que estamos presentando. Entonces, tengamos en cuenta estas 10 reglas al momento de que ustedes hagan sus presentaciones orales, que está programada para la última sesión en la cual ustedes van a tener que presentar oralmente el cartel que les hemos solicitado en la sesión anterior. Entonces, con estas pautas damos punto final a esta actividad y ya nos estaremos viendo en la presentación oral que van a tener que desarrollar ustedes. Muchas gracias.